Buenos días, alumnos de las secciones quinto A y quinto B de la Católica del Táchira, concretamente en la carrera de Derecho. Como ya les he señalado en las semanas anteriores, hemos hablado de la parte general de los títulos valores, es decir, la teoría general de los títulos valores, y la semana pasada comenzamos lo que es la letra de cambio. Normalmente cuando hablamos de las características de la letra de cambio, hablamos de la formalidad de la letra de cambio. Es decir, hay una tendencia en que aun cuando la letra de cambio se creó y se originó era para una simplicidad, pues obviamente encontramos que sí hay unos requisitos de forma que hay que cumplir para darle eficacia y validez jurídica. Recuerden también ustedes que la definición que hemos tomado para letra de cambio en cuanto a los títulos valores es la definición de César Vivante, que habla de que los títulos valores son documentos corporales que contienen la literalidad y la autonomía en sí mismos. Entonces, efectivamente, pues tenemos que esos principios rectores que hablamos en las clases pasadas, la literalidad y la autonomía tienen realmente importancia. Ahora, en cuanto a la formalidad, evidentemente la primera característica, recuerden que hablamos de la primera característica, es importante que sepamos que esta clase que vamos a empezar hoy es totalmente importante. ¿Por qué? Porque vamos a ver los requisitos de forma y los requisitos de fondo de la letra de cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que si no cumplimos con estos requisitos de forma y con estos requisitos de fondo, la letra de cambio no tiene eficacia y validez jurídica. Entonces la formalidad está dada en que debemos cumplir con estos requisitos de forma, lo primero que vamos a tratar. ¿Dónde están reglamentados, dónde están fundamentados estos requisitos de forma? Pues evidentemente en el Código de Comercio. Recuerda que el Código de Comercio tampoco define los títulos valores y mucho menos a la letra de cambio. Lo que comienza el Código de Comercio a tratar cuando regula la letra de cambio es los requisitos de forma en el 410 y en el 411 del Código de Comercio. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 410 aparecen los requisitos de obligatorio cumplimiento. Pero como ustedes deben saber, el legislador es sabio. El legislador mercantil en este momento ha dejado una reserva en el caso de que haya un olvido, en el caso que haya una omisión. Entonces, señaló también que hay una posibilidad de corregir alguna omisión y que está contemplado en el artículo 411. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar el artículo 410 y 411. La doctrina que hemos tomado para ello es la doctrina de la doctora María Auxiliadora Pisani Ricci, que vuelvo a insistir que deben adquirir el libro porque es el texto de letra de cambio para este año académico. ¿Qué señala la doctora Pisani? Ella agrupa en cuatro grandes elementos los requisitos de forma. Ella habla de que hay cuatro grupos, un primer grupo que se encarga de la identificación del título, otro segundo grupo que se encarga de las fechas y lugares, otro tercer grupo que se encarga de los elementos subjetivos, y aquí tengo que detenerme un poco porque no habla de partes, no se habla en la letra de cambio, para que ustedes entiendan, ni en ningún examen, ni en ninguna parte de su carrera profesional van a decir en los títulos valores hay partes, porque los títulos valores no son contratos. Recuerden lo que hablamos, que los títulos valores son obligaciones unilaterales para los intervenientes de estos títulos valores. Entonces, cuando se firma una letra de cambio, cuando se elabora una letra de cambio, lo que aparecen realmente son, obviamente, los elementos subjetivos, que en la doctrina también lo llama menciones subjetivas. Ahora bien, ¿qué vamos a señalar en este caso? En este caso tenemos que entonces dividir esos requisitos de forma en requisitos imperativos y requisitos causales, requisitos potestativos, es decir, pueden estar o no estar
Sin embargo, tiene que haber la reserva legal que el legislador en el 411 ha señalado. Entonces, esa reserva legal es lo que va a sustituir a esos requisitos de forma que obligatoriamente están señalados en el 410 y que por omisión o por algún error o por olvido no se colocaron, no se estamparon en la letra de cambio, y entonces aparece el 411 salvador de aquellas personas, de aquellos elementos subjetivos o menciones subjetivas que hayan incurrido en este título cambiario. Entonces vamos a ver entonces en primer lugar, en general les voy a dar una lectura de cuáles son los requisitos de forma totalmente sin hacer la división entre requisitos imperativos y requisitos potestativos. Señala lo siguiente el Código de Comercio. El artículo 410. La letra de cambio contiene, y cuando se habla de la letra de cambio contiene, es decir, no puede dejar de cumplirse, o sea que tienen que realmente ir dentro del título cambiario. ¿Dónde se colocan estos requisitos o estas formalidades? Sobre la cara anterior de la letra de cambio, en el esquema, en el esqueleto central de la letra de cambio. En primer lugar, la denominación de letra de cambio inserta en el mismo texto del título y expresada en el mismo idioma empleado en la redacción del documento. En segundo lugar, la orden pura y simple de pagar una suma determinada. Tercero, el nombre del que debe pagar. Ya acuérdense que en la clase pasada, al finalizar, les hablé de quién es el librado, quién es el beneficiario y quién es el librador. En este caso, el ordinal 3 señala el nombre del que debe pagar, librado. Cuarto, la indicación de la fecha de vencimiento. Quinto, lugar de la fecha de vencimiento. Sexto, el nombre de la persona a cuya orden debe efectuarse el pago. Esto obviamente es el beneficiario del título, el titular del título, que yo les señalé que para que este titular de este título tenga todos los derechos contenidos en el título, pues realmente debe tener la tenencia y la titularidad. No basta la tenencia, sino que también es necesario que esté señalado en el título valor. Séptimo, la fecha y lugar donde la letra fue emitida. Y octavo, la firma del que gira la letra, librador. Observen que únicamente el legislador mercantil, al inicio de la letra de cambio, en el momento que estemos elaborando, aparece una sola firma, la del librador. Y este señor, esta mención subjetiva, o esta señora, o esta persona jurídica, es importantísimo, relevante en el momento en que vamos a trabajar con esta letra de cambio. No olvidemos y no pierdan de vista al librador, porque realmente es en principio el dueño de la letra de cambio, el principal obligado, el que garantiza la letra de cambio, porque recuerden que cuando les hablé las semanas pasadas, les dije que la letra de cambio es como una carta que se dirige, ¿no? Recuerden que es la mala traducción que se hizo del francés al español. En francés es lettre. Y lo que hicieron los legisladores de la época, y cuando yo estoy hablando de la época me estoy refiriendo a 1862, al 15 de febrero de 1862, fecha de promulgación del primer Código de Comercio. Entonces, en este caso, este librador obviamente es importantísimo al momento porque es el único firmante, el primer obligado cambiario, que no es un obligado como pudiera ser el librado, sino es un obligado que garantiza lo que está señalando. Entonces, eso vamos a hablarlo con muchísima más atención, no sé si en esta clase, pero sí en las clases posteriores. Ahora bien, vamos entonces a explicar uno por uno cada uno de estos requisitos. Entonces, ahí sí los vamos a dividir en requisitos imperativos y requisitos potestativos. En cuanto al primer requisito, el requisito de la denominación del título, que debe estar señalado la letra de cambio, pues evidentemente
en casi todos los formatos que vemos, hechos por la litografía o por tipografía, vemos que señalan única de cambio. Olvídense de eso. Eso no es que se están refiriendo a la letra de cambio. Se están refiriendo es que la letra de cambio es única e indivisible, aun cuando esté numerada, aun cuando por lo menos garantice los cánones de arrendamiento y se le coloque uno de 1, uno de 2, uno de 3, esa numeración es irrelevante. ¿Por qué? Porque efectivamente, si en este caso el arrendatario dejó de pagar un canon de arrendamiento, pues el canon es una sola letra, y de una sola letra que tiene toda la fuerza jurídica que ahí está señalado. Entonces, la única de cambio no es que se refiera, es que necesariamente tiene que señalar letra de cambio. En este caso, pues la letra de cambio, ahí entonces tenemos que señalar letra de cambio. Pero el artículo 411, que ahí viene la reserva, señala que si falta la denominación de letra de cambio, con la expresión a la orden de, pues obviamente se corrige, se subsana ese error. Y entonces ahí viene entonces a aparecer el primer requisito potestativo, que es un sustituto de algún error. Si no colocamos letra de cambio, solamente con colocar a la orden de, pues efectivamente es válido totalmente. Y esta fundamentación está en el 150 del Código de Comercio, cuando se habla de los títulos valores a la orden, ¿no? Y también está fundamentado en este ordinal 1 del 410 del Código de Comercio. Les recuerdo que si falta uno de estos requisitos, no hay letra de cambio, se pierde la eficacia jurídica de la letra de cambio. Por mucho que se elabore el título y que esté perfectamente diseñado, si no se cumple con el 410 y en sustitución el 411, no hay letra de cambio. Esos son los requisitos que le van a dar eficacia jurídica. Les dije en las clases pasadas que la letra de cambio es como una novela, ¿no? Que aparecen primero los protagonistas principales y vienen luego los protagonistas secundarios. Pues efectivamente estos requisitos de forma son realmente los requisitos, los supuestos principales. En cuanto a la orden pura y simple de pagar una suma determinada, esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque la letra de cambio debe contener la cantidad que se debe pagar. Normalmente es en moneda de curso legal. Esto es lo que llama la doctrina cambiaria la obligación cambiaria. Es decir, esta obligación cambiaria que efectivamente debe estar señalado. Aquí no estamos